Por la gracia de Dios hemos entrado en un nuevo pacto con nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Ese pacto de gracia que Dios nos ha dado y del cual somos beneficiarios. Pues consiste en muchas cosas, pero principalmente en libertad y protección. Son dos cosas que Dios nos garantiza cuando venimos por medio del arrepentimiento y la fe a unirnos a su pacto de gracia por nosotros. Es un pacto que permanece para siempre y que tiene la liberación total del peso de la deuda y de la acusación por nuestros pecados. El pacto antiguo nos condenaba, el pacto nuevo nos justifica. Y nuestro Señor nos perdona. Todas las deudas están saldadas gracias a la cruz del Calvario y ya, aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, han sido emblanquecidos. Así nuestro Señor nos dice que hemos sido absueltos, que hemos sido justificados a través de Cristo Jesús y que por lo tanto ya no tenemos ningún temor del juicio venidero. No tenemos que estar dudando si finalmente Dios nos va a aceptar o no cuando partamos a su presencia o cuando Él regrese, cuando Cristo regrese. No tenemos que estar dudando de esto porque ya la Biblia dice que en la cruz del Calvario nuestros pecados han sido para siempre abolidos, para siempre quitados de en medio, clavados en la cruz y por lo tanto ya no aparecen. Nuestra deuda ha sido saldada. Y por eso dice el Señor, ¿quién acusará a los que yo justifico? Por eso dice el Señor que nuestros pecados han sido perdonados y echados a lo profundo del mar y nunca más Dios se acordará de ellos, porque realmente han sido fulminados, pagados en la cruz del Calvario. Y esta es la gran liberación que el Señor nos da. Saber que Él es el que borra nuestras transgresiones por amor de su nombre. Y esta liberación, pues no solamente nos quita la culpa y la pena del pecado, la condenación que el pecado trae, sino también rompe la atadura y el cautiverio del pecado, de ese sepulcro donde estábamos sumidos, muertos en delitos y pecados, de esa oscuridad terrible en la que vivíamos antes de que la luz de Dios llegara a nuestras vidas. Y Él nos libera ¿cómo? Pues sacándonos de esa cautividad del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, porque dice el Señor que Él proclama libertad a los cautivos y vista a los ciegos, que Él ha venido para romper nuestras ataduras, para romper los cerrojos de hierro, que nuestro Señor vino, como Él mismo lo explicó, para dar libertad a los cautivos, es decir, a nosotros, los pecadores. Y Él que quita nuestras iniquidades e infunde el temor suyo en nuestros corazones. De hecho, nos ha dado un corazón nuevo que le ama. Ahora ya no nos vamos a apartar de él. Y el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en eso consiste esa liberación que el nuevo pacto de Cristo por su sangre nos trae. Ya no tenemos que ser servidores del pecado, ya no tenemos por qué ser practicantes del pecado, adictos al pecado, sumidos y encarcelados en el pecado. Ahora tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque, como dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nuestro Señor, al liberarnos de la condena del pecado, también nos libra del temor a las consecuencias del pecado, que es la muerte. Así lo dice el Señor, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Nuestro Señor dice que ha matado a la muerte. Nuestro Señor dice que ha vencido a la muerte. Y en la resurrección, lo que se siembra en debilidad, Él lo va a resucitar en poder. Lo que se siembra en corrupción, Él lo va a resucitar en incorrupción. Y nuestra carne mortal se va a vestir de inmortalidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún puede decir un creyente, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, estando deseoso de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque aunque todavía no se celebre la resurrección entre los muertos hasta que Cristo regrese, pero ya ese estado en el que nuestra alma se separa de nuestro cuerpo mortal, ya es un tiempo gozoso, ya es estar presente
con Cristo, aunque ausente del cuerpo, pero presente con Cristo, porque ya el pecado y la muerte nunca más nos agarrarán, nunca más nos sepultarán. El rey de los terrores ha sido vencido. El temor de la muerte ha sido quebrado, porque Cristo, muriendo, nos liberó para siempre del temor de la muerte. Y el rey de los terrores, como también lo dice la Biblia, pues de él dice el Señor: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene nada que hacer con un creyente. Sí, simplemente es el transporte, el vehículo para llevarnos a la vida verdadera, a la vida eterna, al gozo de estar con Cristo. Así que la muerte ya no es la puerta del infierno que finalmente se sella y nos deja en la condenación, sino que es simplemente un transporte momentáneo para llevarnos a la gloria, porque ahora la muerte es la sierva de la vida eterna, de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y así, gracias a este nuevo pacto glorioso, maravilloso, estamos confiados y seguros con una esperanza y una certeza que va mucho más allá de simplemente decir, bueno, espero que todo vaya bien. No, ahora tenemos una seguridad, porque si Cristo murió y resucitó, también nosotros resucitaremos con Él en gloria. Somos librados para siempre de esa ira venidera, porque la muerte tenía todo su poder en llevarnos directamente al juicio eterno. Nos llevaba directamente al castigo por nuestros pecados, a ese pozo terrible, a ese calabozo infecto y eterno de por nuestros pecados, del infierno. Pero Cristo Jesús en la cruz ha quitado eso para siempre de nosotros. Y ahora no vamos a ser heridos por la muerte segunda. Bienaventurado y santo el que tiene vida eterna y el que tiene parte de la segunda resurrección, el que va a estar con el Señor para siempre, porque la ira del Señor ha sido para siempre quitada de nosotros y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos son los que, dice el Señor, que estarán con Él por toda la eternidad y verán su rostro y les seguirán. Y así nuestro Señor nos ha librado de la ira venidera porque ya el pecado no está. Y dice el Señor que si alguno cree en Él, así dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, de hacernos bien, porque en Cristo, en ese pacto maravilloso, ese nuevo pacto, en Cristo toda la bendición para nosotros y toda nuestra maldición, Él la llevó en la cruz y fue para Él, pero para nosotros es toda bendición ganada por Él. Así que somos también en Cristo protegidos. Hablamos de libertad y hablamos de protección, porque mientras que estamos en este mundo, hay enemigos que tratan de apagar nuestro gozo, de apartarnos del amor de Dios si pudieran hacerlo, de engañar si pudieran ser incluso hasta los escogidos. Entonces el Señor nos da su escudo, nos da su fortaleza, nos da su armadura, nos da su protección. Y ese escudo contra el enemigo de la ley que nos acusa, de nuestra propia conciencia que nos puede también dañar, el escudo de las tinieblas de este mundo, de la aflicción, que también nos llega a nosotros. Pero Dios ha prometido defendernos de ello. Primero porque estamos justificados ante la ley de Dios y somos entonces victoriosos sobre el poder de las tinieblas, porque dice el Señor que Él, despojando a los principados y potestades, triunfó sobre ellos abiertamente, completamente en la cruz. Él es más fuerte que nadie. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a Satanás y Él va a poner a Satanás sobre nuestros pies cuando llegue su momento. Y Él, que nos ha justificado, nunca nos condenará. Así que somos vencedores no solamente de el pecado, sino también del mundo, porque Él ha vencido al mundo y no va a permitir
que el mundo finalmente nos seduzca y nos aparte de él, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a completar para el día de Jesucristo. Nuestro Señor apartó para siempre el veneno de la aflicción. Una de las cosas también que el Señor nos protege es de ese veneno que viene con la aflicción en la persona que no es creyente, pero no, para nosotros se convierte en algo que finalmente nos hace bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hallamos entonces bendición incluso cuando pasamos por el agua, cuando pasamos por el fuego, porque el Señor estará siempre con nosotros. Nunca se apartará su mano, porque Él ha firmado su decreto, el decreto eterno de que estamos en su pacto en Cristo Jesús, y por lo tanto estamos libres y seguros para siempre en Él. Por eso podemos hoy confiar en Él y adorarle, porque ese pacto es irrevocable, es eterno, y gozaremos completamente de Él con aquel que lo firmó con su propia sangre, Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias a ti, gracias infinitas te damos por la sangre preciosa. Tú has escrito ese pacto eterno no con tinta, no con papel, sino con la sangre preciosa tuya, Señor. Gracias por estar con nosotros, por ser tu pacto irrevocable para tus redimidos. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos estas cosas. En el nombre precioso de Él. Amén. Hasta el próximo día.